primer término debemos contestar la pregunta: ¿quién escribió el libro? Este fue Moisés. ¿Cuándo fue escrito? Los años 1446 al 1240, en este periodo. ¿A quién fue escrito? Fue escrito a sacerdotes, a Israel, a extranjeros y por supuesto a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Desde el desierto, en el monte Sinaí. Deuteronomio significa segunda ley o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para el beneficio de la nueva generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final registra su muerte. ¿Cuál es el método literario utilizado? Bueno, esto es un libro que contiene instrucciones, recomendaciones y, por supuesto, historia. En cuanto a la idea principal del libro, podemos decir que guarda los mandamientos para nuestro bien. El propósito de Dios, y más cuando entran en la tierra prometida. La razón por la cual fue escrito este libro, entendemos que es como última recomendación y pacto antes de entrar a la tierra prometida. Recordar al pueblo lo que Dios había hecho y estimularlo a que dedicara nuevamente sus vidas a Él. Algunas palabras claves que encontramos en el libro que representan y recogen el contenido del libro son temor, corazón, mandar, escuchar, por lo tanto, cumplir, amar, acordarse, mandamiento, vida, muerte, maldición, bendición. Los temas que se recogen en el libro son, en resumen, los mandamientos, pacto y poderosas acciones de Dios en la transición. Justo antes de la conquista de la tierra prometida, durante las últimas semanas al oriente del Jordán, es el periodo que se considera la cobertura histórica. La unidad y singularidad de Jehová, el Dios de Israel, contra todos los otros dioses, el pacto de amor de Jehová por Israel al hacerlo su pueblo, la soberanía universal de Jehová sobre todos los pueblos, son el énfasis que encontramos en el libro. Al igual que Levítico, Deuteronomio no avanza históricamente, sino que se lleva a cabo en su totalidad en un lugar en algo más de un mes. Israel había establecido su campamento en el valle central al este del río Jordán. En Números 36:13 se hace referencia a este lugar como los campos de Moab, un área del norte del río Amón, cruzando el río Jordán desde Jericó. Habían pasado casi 40 años antes de que los israelitas habían salido de Egipto. O sea, 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. El acontecimiento principal fue la comunicación verbal de la revelación divina de Moisés al pueblo de Israel. Los destinatarios originales de Deuteronomio, tanto en sus presentaciones verbales como escritas, fue la segunda generación de la nación de Israel. Esa generación entera, de 40 a 60 años de edad, a excepción de Josué y Caleb, quienes eran ya mayores, habían nacido en Egipto y habían participado como niños o jóvenes en el Éxodo.
Moisés ha sido tradicionalmente reconocido como el autor de Deuteronomio, debido a que el libro mismo testifica que Moisés lo escribió. La mayoría del libro está constituido por discursos de despedida de Moisés, que tenía entonces 120 años de edad. En las últimas semanas de la vida de Moisés, él escribió estos discursos y se los dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras de Israel. Esto se puede encontrar en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 9 y versículos 24 al 26. Algunos retos de interpretación. ¿Es el libro un registro aislado o únicamente es parte del todo literario del Pentateuco? El resto de las escrituras siempre ven el Pentateuco como una unidad, y el significado definitivo de Deuteronomio no puede ser divorciado de su contexto en el Pentateuco. El libro también supone que el lector ya está familiarizado con los 4 libros que lo preceden. Otro asunto relacionado a la interpretación es: ¿está basada la estructura de Deuteronomio en los tratados seculares del día de Moisés? Durante los últimos 35 años, muchos eruditos evangélicos han apoyado el hecho de que Moisés fue el autor de Deuteronomio. Para esto, aparte de la evidencia escritural directa, está el encontrar semejanza entre la estructura del libro y la forma antigua en que se solía escribir. ¿Cuál fue el pacto hecho en la tierra de Moab? Este es el último aspecto que tiene que ver con los retos de interpretación. La opinión de la mayoría propone que este pacto fue una renovación del pacto sinaítico, hecho casi 40 años con la primera generación. La referencia al mismo está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Aquí Moisés al parecer actualizó y renovó este mismo pacto con la segunda generación de Israel. Algunos temas particulares y teológicos que debemos mencionar. Al igual que Levíticos, Deuteronomio contiene una gran cantidad de detalles legales, pero con un énfasis en el pueblo en lugar de los sacerdotes. Mientras Moisés llamaba a la segunda generación de Israel a confiar en el Señor y ser obedientes a su pacto hecho en el Horeb, ilustró sus puntos con referencias a la historia pasada de Israel. Él les recordó a Israel de su rebelión en contra del Señor en Horeb. Pero lo más importante fue que Moisés llamó al pueblo a tomar la tierra que Dios le había prometido bajo juramento a sus ancestros. El libro de Deuteronomio, junto con los Salmos e Isaías, revela muchos de los atributos de Dios. De esta manera es directamente citado más de 40 veces en el Nuevo Testamento, con muchas más referencias a su contenido. El libro de Deuteronomio es una conclusión apropiada a la quinta parte de la ley, debemos decir. El nombre del libro en la Biblia hebrea es Estas son las palabras. De acuerdo a la costumbre hebrea, el nombre se toma de las primeras palabras del libro. El título en español es la traducción directa del griego, Deuteronomio, que significa segunda ley. Gran parte del libro de Deuteronomio son sermones. Contiene 3 discursos principales por Moisés que él dirigió a Israel en las llanuras de Moab. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo, los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo, quienes constantemente transgredían la ley,
encontraría su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo, de acuerdo a Hebreos 10:10. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitaríamos sacrificios por el pecado. Este libro tiene una gran importancia en la Biblia, como un libro litúrgico que promueve la renovación del pacto. Deuteronomio representa un esfuerzo para salvar la brecha entre las generaciones. Como libro ecuménico, Deuteronomio recalca la unidad del pueblo de Dios y la centralización del culto que Jehová escogió. Como libro de protesta, Deuteronomio subraya la suprema autoridad de la palabra de Dios. Como libro evangelístico, Deuteronomio insiste en la necesidad de la regeneración y la conversión individual. La gran importancia de este libro en la Biblia es lo que se refiere a estos temas que hemos mencionado. A manera de ejemplo, debemos mencionar que en la mención de Josué, lo que se nos dice acerca de Josué, contiene elementos de gran importancia para los cristianos. Los principales son la demostración inequívoca de la fidelidad de Dios con su pueblo al darle la tierra prometida, los detalles en cuanto al propósito de Dios con Israel, la obediencia y las bendiciones de Dios para aquellos que le escuchan y obedecen con fidelidad. Esperamos que este material sea útil para los estudiantes de la Biblia, miembros de la Iglesia Defensores de la Fe, de Guayama y de otras denominaciones. Dios los bendiga.